el sumac causai. Es una manera muy diferente de ver el mundo. Vivimos tan vertiginosamente pensando en la economía, en los precios. Muy poco vemos lo que pasa con los vínculos con los otros, con los vínculos con la naturaleza. Estamos para hablar de esto con Nilda Antiquera Colla. ¿Cómo estás, Nilda? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, contame qué es esto de sumac causai. Bien. Sumac causai en quechua, sumac camaña en aymara, significa buen vivir, vivir bien. No vivir mejor. Vivir bien, que tiene como objetivo el equilibrio y la armonía. Y no vivir mejor, porque el vivir mejor siempre implica que alguien o alguienes viven peor. Claro. Entonces, no vivir mejor, en síntesis, de una minoría privilegiada a costilla del sufrimiento de las grandes mayorías. Y ese sumac causa y sumac camaña, ese saber vivir, tiene que ver con el saber convivir. Y saber convivir, para que vayamos a ese horizonte de equilibrio y armonía, tiene que empezar por uno mismo. Ahora, Nilda, te escucho hablar y siento, y seguramente mucha de la gente que nos está mirando también, que estamos tan lejos, ¿no?, de la cultura indígena, que son nuestras raíces, pero durante tantos años no solamente fueron negadas, sino masacradas, exterminadas. Digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó y qué nos sigue pasando? ¿Qué nos sigue pasando? Eso, yo estaba hablando yo de saber convivir, saber vivir. Desde hace más de 500 años sufrimos la invasión occidental. Esto que se hizo en la propia Europa, solamente recordar que eso mismo que empezó ahí, se propagó a todos los países donde fueron, digamos los llamados conquistadores, que lisa y llanamente eran saqueadores. Saqueadores, usurpadores de los bienes o recursos naturales que le llaman, de los diferentes continentes. Y nuestro continente, que hoy comúnmente se le llama América, que nosotros rescatamos desde hace muchísimos años, ¿no? Nuestros pueblos, continente de Abya-Yala. Abya-Yala, que significa tierra madura y aún en crecimiento. Entonces, el tema ¿qué nos pasó? Es que el tema de la violencia, el tema del desequilibrio, que empieza también en la misma Europa, se propaga. Ustedes recordarán la ley de la pernada, la ley de la Inquisición. La mayoría recuerda bien la ley de la Inquisición, claro, ¿no? Que se quemaban a hombres y mujeres, y más a las mujeres, en las hogueras. Claro. Porque esas mujeres, sin ser de acá ya, siendo de la misma Europa, además de tener los otros conocimientos para la salud, tenían conocimientos de las hierbas que le llaman medicinales, claro, o comúnmente que se les llaman yuyo. Y no solamente de eso, sabían de la medicina espiritual. Bueno, todo eso entonces se quemaba en la hoguera. Es mucho para contar. Bueno, se las llamaba brujas. Claro, por ahí no me voy a extender tanto porque lo que me convoca tiene que ver más con este continente, pero todo tiene que ver con todo. Sí, para claro, nosotros ahí empezó. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y eran más las mujeres que se quemaban. La ley de la pernada, que en gran mayoría me he dado cuenta que es lo que más falta, ¿no? La ley de la pernada tenía que ver con la violación de las mujeres. Y la violación de las mujeres iban los más potentados, los más violentos, a las zonas rurales donde se producía la comida, y ahí violaban a las mujeres, a las chicas casaderas. Tenían relaciones sexuales por la violencia antes que el que va a ser el esposo, el marido. Bueno, todo eso también se trajo aquí. Claro. Aquí en un principio no se trajeron sus esposas ni sus mujeres. Acá fueron violadas nuestras mujeres. Bueno, entonces en la síntesis apretada, porque en 2 o 3 palabras no puedo, digamos, revertir la historia, pero monocultural
la historia en gran parte republicana que viene de Europa y de Roma. Entonces es de una sola visión del mundo, ya desde hace más de 500 años. Eso mismo vino acá. Entonces eso en términos generales acá fueron muchísimas las violaciones de nuestras mujeres. Entonces ahí, ¿qué es a la pregunta que usted me decía, hermana? Es el tema de la colonización, del saqueo territorial, como lo dije hace un instante. Y cultural. Cultural en todo aspecto. Y para eso se trae con los símbolos que ustedes también, hermana, habrá leído. Porque además me parece, Nilda, que todo esto ocurrió en nombre de la civilización. Total. ¿No? Se habla de la civilización, hermana, como un valor absoluto que todos debemos compartir. Total. Usted lo ha dicho. Fíjese, tocando este punto específico que usted toma, esto desde hace más de 500 años, y hace poco nomás en el Collasuyo, Bolivia, en el Collasuyo, Bolivia, también en el nombre de la civilización, hubo un golpe de Estado, claro, con la Biblia en la mano, sí, y golpeando a nuestros pueblos, hubo hasta muertos, torturados. ¿Y a quiénes golpeaban más? ¿Y quiénes fueron los que murieron? En esos no menos de 40 hermanos, los indígenas originarios campesinos, y a la mujer de pollera, de Axo, que llevaba, digamos, su color de piel, que tiene que ver más con la tierra, y su resistencia cultural. Esas eran las mujeres más golpeadas. Entonces, eso en tema es colonización. ¿Y cuál es la propuesta? Entonces, la descolonización, despatriarcalización. Y en este contexto, el Sumak Kawsay puede aparecer como un valor, tratando también de reivindicarlo, de que crezca nuevamente, de reflorecer. Usted lo ha dicho, hermana. Sumak Kawsay y Sumak Camaña, que entre los países donde más se trabajó fue Ecuador y mucho más en Collasuyo, Bolivia. Se trabajó mucho más, y esto da para muchísimo, ¿no? Collasuyo, Bolivia. Tal es así que esa propuesta que se sintetiza en el buen vivir, vivir bien, no vivir mejor, que también los hermanos de buen corazón, porque quiero aclarar algo también, si bien hubo una violencia terrible y todo lo demás, tampoco podemos crucificar, decir de alguna manera, a todos los hermanos, digamos, que tienen orígenes europeos, claro, porque también había gente de buen corazón, y lo hay ahora. Lo que sucede que cuando se impone toda una forma de ver la vida, digamos, que tiene que ver con el saqueo, la violencia, a diferentes lugares de nuestra madre tierra, ahí es un caos impresionante. Entonces, el Sumak Kawsay y Sumak Camaña también, tal vez les llegó a sus oídos, hermana, también hermanos de buen corazón en la propia Europa, se han hecho foros, seminarios. Uno de nuestros hermanos también, que también se ha preocupado por este tema del Sumak Kawsay y Sumak Camaña, también nos contaba esto mismo que estoy compartiendo, ¿no? Esto para ver cómo se revierte tanta violencia en el mundo ante tanta crisis política, económica, social, crisis de valores, de principios y de cambio climático. Ahora, Nilda, ¿cómo hacen ustedes desde lo micro, desde su comunidad, para mantener esta cultura viva, para en todo caso tratar de que sea imitada? Digo, porque usted habla del buen vivir y de vivir en armonía, de no tener conflicto con los otros, algo que viene muy opuesto a lo que vemos todos los días. Esto, hermana, los pueblos, y más los pueblos bien golpeados, bien golpeados, digo, más golpeados sería la palabra, desde los hermanos del África, que vinieron como esclavos, hasta nuestros hermanos de diferentes países, pero en este caso de nuestra Via Yala, la sabiduría innata, milenaria, comunitaria, ancestral, ahí es donde se refleja la resistencia, más allá de los genocidios que hubo desde hace más de 500 años hasta la fecha. Esa sabiduría que tiene que ver con la intuición, la percepción, con el corazón, que después se hace conciencia, siguen manteniendo. Está a lo largo, en este caso, de nuestra Via Yala. En todos nuestros países, hermanos, estamos más allá de las fronteras republicanas. Le voy a dar un caso concretísimo, aunque no me gusta mucho la palabra, pero lo voy a decir. Porque uno dice,
no estará por ahí en Bolivia, en Ecuador. No, está aquí, hermana, a 10, 20 minutos de acá donde estamos hablando. Aquí en La Plata, por ejemplo. O también se puede ver en Salta, en Jujuy, en un montón hasta Tierra del Fuego. Y en nuestro continente. ¿Cómo es la vida cotidiana? Digo, porque esos valores se deben traducir en la vida de ustedes cotidiana. Ahí iba a ir a ese punto. Porque, como dije hace un instante, en 2 o 3 minutos, si fuera más tiempo, mucho más, no se puede compartir la gran historia tapada, olvidada de nuestros pueblos, ¿no? De nuestras naciones. Un ejemplo que tiene que ver con su pregunta, y todo tiene que ver con todo, es el Aini, es la Minca. ¿Qué significa eso? Es la vida en reciprocidad. Es mantener no solo la resistencia, sino cantarla, bailarla, seguir con los sueños, seguir con las esperanzas, a nivel de la alegría, a pesar de las penas, a pesar de las discriminaciones y xenofobia. En la economía, yo hasta hace más o menos 6 años atrás di recreación cultural en Altos de San Lorenzo. Pero así también lo haría en cualquier lugar. Lo que ya sabía y lo había practicado, consolidé el conocimiento, la sabiduría. La Minca y el Aini tiene que ver con ese trabajo recíproco, con todo lo que mencioné antes, con la alegría, con la música, con la danza, con la comida, con identidad. ¿Ahora es posible? Y yo tengo, perdón, esto es ejemplito solo. Sí. Yo tengo entre los compadres, tengo de diferentes edades. Y unos fueron, no mis alumnos, porque yo siempre, la forma de enseñar también era aprender, ¿sí? Y que fue, digamos, lo que comúnmente se dice alumnos, también son mis compadres. Somos madrinas, padrinos, eso también tiene que ver con la identidad cultural y la pregunta que usted me hacía. Y ellos tendrán 22, 23 años, son los más jovencitos. Y tienen su casita de material con todo un flor de terreno. ¿Cómo lo hacen a esa edad? Gracias a la Minca, gracias al Aini. Entonces, los que tenemos esa identidad milenaria, comunitaria, ancestral, en este caso de origen quechua, ¿no? En este caso podría ser aymara también, claro, o las dos, ¿sí? Tienen. Y eso se logra así. Se logra así. Y uno va contento porque eso no tiene paga. No hay dinero. No hay contraprestación. Y eso tiene que ver con la vida en comunidad. Tiene que ver. Por eso hace un momentito cuando usted me hacía unas preguntas, cuando yo hablaba de diálogo, es el diálogo para el buen vivir y todo esto, es el diálogo, la crítica, la autocrítica, empezando por uno mismo. Por uno mismo, con la pareja luego, con la familia y con la comunidad. Y también en esos más de 500 años hasta la fecha también siempre se fue lastimando y desintegrando las comunidades. Y es muy importante volver a restablecer las comunidades. ¿Para qué? Justamente para eso, para tener un buen vivir, para todo eso. Por eso nosotros decimos que todo tiene que ver con todo. Entre frases que tienen que ver, bien sencillas, pero que calan profundo, entre los legados de nuestros abuelos, bien fácil y bien profundo. Por ejemplo, dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos de todo, que a nadie le falte nada. Nilda, vamos a seguir hablando, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Sí, y seguimos hablando del Sumac Causay. ¿Así se pronuncia o no? Sumac Causay decimos Sumac nosotros, Causay. pero de todas maneras, si usted, porque todo también, el saber pronunciar y demás, también es tiene un proceso. Que ver, claro. Es un proceso para todas y todos. Sumac Causay. Sumac Causay. Seguimos en unos minutitos nada más. Muchas gracias. Estamos con Nilda Tiquera y estamos hablando del Sumac Causay. Así se llama y ella nos lo traduce en el buen vivir. En unos minutitos nada más.